Bueno, como les decía, la idea de hoy es hacer un comparativo de las tecnologías de generación termoeléctrica que estudiamos en la asignatura. Nosotros, históricamente, lo que hemos hecho, al menos en la historia reciente de la asignatura, era agarrar un catálogo de ABB que teníamos en la oficina, donde justamente hacía eso, un comparativo entre lo que es la generación con turbina de vapor, la generación con turbina de gas y la generación mediante ciclo combinado. Esencialmente en 5 puntos, en lo que es tiempo de construcción de las plantas, los requerimientos de agua para enfriamiento, el tiempo de arranque, la inversión y la eficiencia. Ese catálogo ya tiene sus años. En algunas cosas creo que los criterios siguen valiendo, pero en otras ha quedado un poco desactualizado. Eh, la idea ahora que se me ocurrió, lo veo ahí a Edu con un poco de cara de sorpresa, es mostrarlo de todas maneras el catálogo y criticarlo, ¿no? Ver si sigue, si hay cosas que las podemos seguir tomando o cosas que, según lo que hemos hablado, cuando estudiamos cada una de las tecnologías, hoy por hoy son un poco distintas. Empezamos con el primero de los criterios, el tiempo de construcción. En este catálogo, los gráficos que aparecen son bastante parecidos porque lo que hace es comparar lo que es tecnología de generación mediante turbina de vapor, que está acá en color rojo, ciclo combinado y turbina de gas, pero siempre para la misma potencia instalada. Por eso en el eje de abscisas encuentran el valor de la potencia. Y en el eje de ordenadas, el criterio que están comparando. Por ejemplo, en términos de construcción, este catálogo nos decía que las plantas de turbinas de gas son las que más rápido se construyen las plantas para una misma potencia, ¿no? Eh, bueno, esto hoy por hoy, los tiempos de construcción, con las nuevas tecnologías aplicadas a proyectos, eh, puede haberse modificado un poco, ¿no? Proyectos de lo que se llaman en modalidad fast track pueden ser mucho más rápidos de lo que plantea acá, pero bueno, esto es cierto que la turbina de gas para una misma potencia se instala comparativamente más rápido que las otras tecnologías. Y si tuvieran que ubicar al motogenerador acá en contraste con estas tres, ¿dónde lo pondrían? Y la de Pilar había tardado 11 meses y era de 100 megas, me parece. Excelente. Bueno, Andrés, lo recordaste con un detalle que quizá excedía la pregunta, así que excelente. Sí, son muy rápida la construcción para una misma potencia. Así que en ese sentido está acá junto con la turbina de gas, ¿no? Son plantas que tienen la característica de se ensamblan rápido. Muy bien. Vamos al otro criterio, requerimientos de agua de enfriamiento. Esto tiene que ver con el agua que se utiliza para la cesión de calor a la fuente fría, digamos, ¿no? En sentido termodinámico, ¿no? La turbina de vapor requiere, para una misma potencia, grandes cantidades de agua de enfriamiento, porque recuerden que toda la potencia se produce con ciclo de vapor y el ciclo de vapor tiene un condensador. Eh, el ciclo combinado cae acá en el medio porque solo una parte de la potencia producida en el ciclo combinado se hace mediante un ciclo de vapor y es solo esa parte la que requiere agua para la condensación. En cambio, la turbina de gas no tiene requerimientos de agua de enfriamiento. Bueno, nuevamente, si tuviéramos que pensar dónde ubicaríamos a las plantas mediante que funcionan con motogeneradores en esta comparativa, y bueno, tampoco tienen condensador, ¿no? Tampoco tienen necesidad de utilizar agua para el enfriamiento. Pero, habiendo dicho esto, no hay que olvidarse que las plantas de turbina de gas, por ejemplo, tienen demandas de agua. ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza el agua en una planta de generación mediante turbina de gas? ¿No? Es común ir a una central de turbina de gas y encontrarse con una planta de tratamiento de agua y con pozos, ¿no? Donde extraen agua. ¿Para qué? Yo les digo, es más divertido ver el video, si no. Perdón, es más rápido porque lo ponen en 2x. Así que charlemos un poco, aunque sea, ¿no? ¿Se acuerdan para qué se usaba el agua en una turbina de gas? ¿Algún sistema que requiera agua?
No sé si le suena los sistemas Sprint. Ahí estoy viendo. El chill y Exactamente. el sprint. Exactamente. Ahí como dice Andrés y como dice Mauro y Mateo en el chat, el sistema Sprint utilizaba agua para disminuir la temperatura del aire en la admisión y con eso aumentar el caudal másico que entraba por aumento en la densidad. Eso impactaba de manera positiva en la producción de potencia y en el rendimiento. Entonces, bueno, ahí teníamos utilización de agua de turbina de gas y también para los sistemas de inyección de agua DEMI para la mitigación de los NOx. Así que si bien no utiliza agua para enfriamiento, estrictamente hablando, enfriamiento en el sentido de el calor cedido a la fuente fría, sí lo utilizan para estas cuestiones. Otra cosa que quería decir y que me estaba olvidando es que todos estos valores que están acá, tómenlos de manera orientativa, ¿no? No tiene sentido pensar en los valores, más que nada en la comparación entre una tecnología y la otra, porque como les digo, este catálogo está bastante desactualizado. Bueno, tiempos de arranque, esto lo hemos discutido en todas las tecnologías en el momento que las veíamos. Eh, Tanto la turbina de gas como el motogenerador, que no está acá representado, se caracterizan por tener rápido arranque y por eso son aptos para cubrir picos de potencia. No así las instalaciones que funcionan con turbina de vapor por su alta inercia térmica. Y bueno, acá el ciclo combinado yace entre las dos, porque el ciclo combinado tenemos que decir dos cosas. Por un lado, que la parte de turbina de gas, si las calderas de recuperación de calor tienen bypass, pueden funcionar a ciclo abierto, como si fuese una planta de turbina de gas. Y arrancar con la velocidad característica de una planta de turbina de gas. Y cuando cierra el ciclo, bueno, ya ahí la inercia térmica es otra, pero aún así pueden ser plantas un poco más esbeltas, por decirlo de alguna forma, que los viejos monobloques de vapor, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ciclo de vapor, perdón, el ciclo combinado está ahí un poco en el medio. Bueno, lo vamos a discutir un poco más adelante con la presentación que les comentaba más temprano, pero el ciclo combinado tiene cierta flexibilidad para tomar carga, pero generalmente no se lo utiliza porque esas modificaciones tienen sus complicaciones también. ¿Va quedando claro esto? ¿Se entiende o suena muy raro? Es simplemente ordenar información que ya dimos cuando estudiamos cada una de las tecnologías por separado. Sí, se entiende. Está más claro, sí. Excelente, excelente. Cualquier cosa nos dicen. ¿Sí? Términos de inversión. Bueno, acá este catálogo se aventura a hacer una comparativa en lo que cuesta, ¿no? una planta. Pero el dato que nosotros escuchamos de manera muy recurrente es que independientemente de la tecnología, no dista mucho de $1 millón por cada megawatt instalado. Y yo creo que el hecho de que no haya una diferencia muy importante tiene que ver con una cuestión natural de mercado, ¿no? Si hubiera una tecnología que sea mucho más cara que el resto, probablemente esa tecnología no exista, ¿no? Se me hace que puede ser una posible explicación de ese fenómeno, ¿no? Que independientemente de la tecnología, cuestan más o menos lo mismo. Así que bueno, esto también tómenlo de manera orientativa. En este catálogo, para una misma potencia, ponen como más cara una instalación de ciclo de vapor, seguida por una de ciclo combinado y seguida por una turbina de gas para la misma potencia. Bueno, y por último, el criterio, porque si veíamos todo lo anterior, en todos los gráficos la turbina de gas era la que ganaba, digamos, eh, la que mejor le iba en cada uno de esos criterios. Pero llegado el momento de compararlos en términos de eficiencia, ahí el que destaca por sobre el resto es la tecnología de ciclo combinado, ¿no? Que hoy por hoy están alcanzando rendimientos que rozan el 60%. ¿No? Acá se ve también la desactualización con los valores de rendimiento. Una cosa que también quedó un poco desactualizada, en realidad es en el contexto de nuestro país, donde conviven en nuestra matriz energética plantas de monobloque de vapor que ya tienen sus buenos años, como les comentó Flavia, con turbinas de gas de última generación. Bueno, esto puede quedar al revés, ¿no? Las turbinas de gas
aeroderivadas de última generación con rendimiento notablemente mayor a lo que son los monobloc de vapor de Argentina, ¿no? Entonces, esto acá lo tenemos que también tomar un poco con pinza. Y bueno, si tuviéramos que ubicar el motogenerador acá, ¿dónde lo pondrían? ¿Dónde lo intercalarían, digamos? Esto lo discutieron con Juan ampliamente ayer. Más que el ciclo combinado, entre el ciclo combinado. Ahí Bien, está, bueno, ahí puso ahí Mauro, sí, qué Ahí, grande. Martín. Exactamente, entre el ciclo combinado y yo diría la turbina de gas barra la turbina de vapor, porque como les decía, esto es discutible, digamos. Hoy por hoy hay turbinas de gas que están alcanzando el 38% de rendimiento, esos valores, en ese orden, están por encima de los viejos monobloques de vapor. Bueno, pero como les decía, bueno, este es uno de los criterios más importantes, el de la eficiencia, que tiene que ver con el costo operativo de la planta, pero no son los únicos, ¿no? Hay otros criterios que son importantes, que bueno, no los abarcaba este catálogo de ABB, pero que los podemos discutir brevemente. Como por ejemplo el tema de los combustibles admisibles. ¿Hay quién lleva las de ganar en combustible admisible? La de vapor. Exactamente, Bien. exactamente, turbina de vapor. Y bueno, y las de perder, claramente, la turbina de gas, que solamente funciona con gas natural y diésel, y el ciclo combinado, ¿no? Rendimientos a carga parcial, ¿hay alguno que se destaque por ser bueno? Por tener buen rendimiento a carga parcial. Los motogeneradores. Excelente, sí, eso es algo en lo que se destaca mucho el motogenerador, ¿no? Que no merma su rendimiento tanto como otras tecnologías cuando trabajan a carga parcial. En la turbina de gas esto es un problema, ¿no? La turbina de gas está pensada para andar a potencia nominal y cualquier valor de potencia por debajo del nominal implica una merma en el rendimiento. Tema mantenimiento, ¿qué podemos hablar de mantenimiento? ¿El motogenerador necesitaba mucho mantenimiento? Exactamente, exactamente. Como dice Tomás, el motogenerador necesita muchas intervenciones de mantenimiento, pero no suele ser un mantenimiento tan complejo como el de las turbinas, complejo en el sentido de que no lo puede realizar cualquiera, ¿no? De que requiere personal especializado, como en las turbinas de gas, ¿no? Entonces, por eso le decía que la respuesta acá al mantenimiento es un poco más elaborada, porque en términos de intervenciones por mantenimiento, los motogeneradores requieren más, pero quizás no es un trabajo tan especializado como en turbinas. Pero sí, claramente la demanda de mantenimiento del motogenerador ahí es uno de sus puntos débiles. Disponibilidad. Bueno, ahí Juan nos habló mucho también de la disponibilidad en las plantas de motogeneradores, el hecho de que suelen ser plantas modulares y eso ayuda mucho a la disponibilidad. Pérdidas por calentamiento. Esto tiene que ver con la cantidad de energía que demanda la planta para entrar en régimen térmico. Es decir, la planta está detenida, está parada, por ejemplo, saliendo de una parada de mantenimiento, tiene que entrar en servicio. Y bueno, hay una parte de la energía del combustible que se utiliza no para producir energía eléctrica, sino para llevar al régimen térmico la planta, para calentar los materiales, el metal de la planta, ¿no? Bueno, hay tecnologías que en este sentido andan muy bien, como el motogenerador, que les contaba Juan, no tiene mucha pérdida por calentamiento, y en el caso de los monobloques de vapor, bueno, ahí son las centrales con mayor inercia térmica, y ahí hay una buena cantidad de energía que en los arranques se destina a poner en régimen térmico la planta, ¿no? Perdón, Fede, una consulta. Sí, adelante.
Sí, en eso de las pérdidas por calentamiento, ¿se puede relacionar directamente con la velocidad con que entran en régimen, con esto del Sí, arranque? O sí, sea, ¿los que más rápido arrancan tienen menos pérdidas por calentamiento o no? sí, exactamente, exactamente. Van un poco de la mano, sí, sí, sí. De hecho, Ok. sí, es muy buena tu apreciación, Tomás. Van de la mano, ¿no? Porque si uno entra, por ejemplo, a chusmear un poco el catálogo de Siemens de turbina de vapor, hacen alarde de que año tras año las logran hacer con eh, turbinas más esbeltas, con menos material, es decir, eh, con menor capacidad calorífica, decirlo, para menos poner... robustas, por decirlo así. Claro, sí, Robustas desde el punto de vista de los materiales. claro, sí, pero por ahí uno dice menos robusta y piensa que la Sí, en turbina... tamaño, pero no. Pero es la capacidad calorífica, digamos, que la cantidad de calor que hay que darle para subir la temperatura es menor, digamos. Entonces, con nuevos materiales que resisten mejor los esfuerzos, bueno, logran hacer con menores espesores de pared y esas cuestiones la misma máquina. Entonces, eso hace que las pérdidas por calentamiento se vean disminuidas. Bueno, el tema de ruido, Juan les comentó ayer el problema con los motogeneradores. Problema no, en realidad una característica y que hay que gestionarla de alguna forma. Y bueno, el tema de las emisiones, ¿no? Que todo esto visto siempre a la luz de las regulaciones, ¿no? Cuando hablamos de las turbinas de gas, vimos que el tema de las emisiones podía incluso hacer que se rechace una máquina, ¿no? En un performance test. O sea, con las emisiones, cuando un performance test no da en términos de potencia o rendimiento, ahí se puede hacer una negociación, ¿no? Pero cuando no cumple con el tema de las emisiones, es más grave la cosa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien, excelente. Bueno, y por último, lo que les había comentado antes de arrancar la clase, discutir un poco entre todos la presentación de Luchilo de Camesa, leer un poco estas características relevantes de cada una de las tecnologías. Acá incluí la cogeneración también, me pareció interesante ponerlo porque lo incluye, o sea, lo trata como si fuera una tecnología de generación, a las plantas de cogeneración, porque tiene sus características, ¿no? Tiene sus particularidades. Entonces, bueno, lo incluimos también. Vamos a ir mostrando las características que menciona. En rojo se van a ir resaltando aquellas que por ahí podemos considerar como desventajas o puntos débiles, y en verde lo que podemos considerar como fortalezas. Empezamos con la central convencional de turbina de vapor. Bueno, el rendimiento resalta que es un punto débil de esta tecnología. Como punto fuerte por ahí, que es una tecnología aprobada, muy difundida y conocida, que bueno, hay proveedores a nivel internacional, pero en componentes no críticos también hay proveedores a nivel local. Son sistemas de, ¿cómo se llama?, de despacho prácticamente inflexible, es decir, que generalmente trabajan para carga base, ¿no? No se les pide flexibilización en el despacho. Gran punto fuerte, funcionan con varios tipos de combustibles. Esto es otro gran punto fuerte que puedo esperar con mezclas. Esto les diría que es prácticamente exclusivo de esta tecnología. Mínimos técnicos altos, esto quiere decir que por debajo de esos porcentajes la central no puede, o sea, esos porcentajes de la potencia nominal de la planta, la central no puede operar. Los tiempos de arranque son otro gran punto débil, ¿no? Son tiempos muy prolongados en comparación con otras tecnologías. En frío, fíjense en el orden de las 24 horas. El rendimiento no es muy variable con la carga. Bueno, otras características que bueno, suelen estar provistas de toda la logística necesaria para almacenar varios días de combustible.
Son buenas para hacer regulación primaria de la frecuencia, eso es algo de lo que no hablamos, pero tampoco es necesario que lo recuerden, pero hay máquinas que se utilizan como reguladores primarios de frecuencia que de alguna manera tienen una especie de lazo de control con la red, que si detectan alguna alteración en la frecuencia, pueden modificar su estado de carga para tratar de corregirlo, ¿no? Pero bueno, no es necesario que lo recuerden tampoco. Bueno, esta tecnología tiene buen comportamiento para hacer regulación primaria de frecuencia. Las variaciones de carga tienen que ser lentas, por eso estimo yo que se deben utilizar exclusivamente para potencia base. Bueno, esto es algo que nosotros lo hemos podido ver en primera persona, el personal que requiere para su operación, ¿no? Si uno pone una planta a la misma potencia en lo que son los monoblocks de vapor acá en Argentina y una central del mismo orden de potencia de un ciclo combinado, el personal para operación es mucho más en cantidad en una central de vapor. Se ve mucha más gente en la planta. Bueno, el tema del mantenimiento también lo ponen como un punto débil, sobre todo por los grandes periodos de tiempo que pueden representar las paradas de mantenimiento. Y bueno, un poco de lo que hablamos, que si uno se fija en las turbinas a vapor modernas, un poco los esfuerzos de desarrollo que se han puesto en el último tiempo es para mejorar uno de sus puntos débiles, que es la falta de flexibilidad operativa, ¿no? Eso se ha estado atacando últimamente. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No sé si Edu, Flavia, Juan, ¿también quieren agregar algo? No, más que nada cuando Federico menciona esto de que, y acá se aclara si son antiguas, el nivel de automatismo o el tema de la antigüedad con respecto al mantenimiento, y Federico aclara respecto a los monoblocks que están instalados acá en Argentina, es porque el fuerte en cuanto a lo que es disponibilidad de combustible en la Argentina es el gas natural. Entonces, frente a tener tanta disponibilidad de gas natural, hay otras tecnologías mucho más eficientes. Pero tengan en cuenta que acá no se está invirtiendo en ciclos de vapor, en monobloc, pero, por ejemplo, hay otros países que tienen gran cantidad o disponibilidad de combustibles, por ejemplo, sólidos, y ahí sí se está apostando y se está invirtiendo en estas turbinas de vapor modernas que Federico menciona. Por eso la aclaración de que en realidad en las centrales más grandes de acá de la Argentina, lo que es monobloc de vapor data de inversiones o ciclos que se instalaron en 1950 y pico, 1960 y 70. Las que están en Central y Central Puerto, las de Central Puerto son del 66, entre el 66 y el 70 la mayoría. Es decir, estamos hablando de ciclos de vapor muy antiguos. Por eso es que se menciona esto del mantenimiento, del tema de las salas de operación, las salas de control. En algún momento después seguramente va a aparecer cuando se vea con Edu Control y eso, creo que muestra algunas salas de operación y la diferencia que hay entre una sala de operación de un ciclo de vapor convencional con respecto a lo que es una sala de control de un ciclo combinado. Son muy diferentes. Sí. Yo quería mencionar que acá, si ustedes ven las filminas fríamente, van a ver el título turbina a vapor, pero recuerden que una instalación de este tipo tiene un dispositivo llamado generador de vapor, que es del mismo orden de inversión que la turbina de vapor, y ese sí es el que demanda mantenimiento con el paso del tiempo por digamos, el nivel térmico que tiene debido a la combustión, sufre degradación y hay que empezar a cambiar partes, como se vieron ya en la turbina de gas, las partes calientes, hay que hacer, digamos, de una manera, cortes, sustitución de superficie de transferencia de calor, y eso demanda mucho tiempo, además del tiempo de enfriamiento, de puesta en marcha. Son cuestiones que hay que hacerlas in situ, no se pueden hacer en taller y llevarlo y solamente hacer un reemplazo. Y eso demanda tiempo de mantenimiento importante, ¿sí?
No se queden solamente con la turbina de vapor, vean el conjunto de la instalación. Sí, En exacto. este caso. De hecho, esta persona de la cual hemos extraído un poco esta presentación para discutirlas, menciona que él se inicia en centrales de este tipo, trabajando en centrales de este tipo, y que cada vez que escuchaba que se pinchaba la caldera, él utilizaba esa expresión, sabía que se venían algunas semanas de que la planta no iba a estar despachando, digamos. Bueno, ¿les parece raro todo lo que dijimos? ¿O lo ven en línea con lo que estudiamos? Yo creo que es un excelente machete para resumen para el examen. Sí, sí, sí. Para redondear un poco las características de esta tecnología en particular. Y ya que dijiste eso, Edu, o sea, claramente en el examen no le vamos a preguntar los ítems como están acá, ¿no? O sea, la idea es que puedan justificar cada uno de los mismos y compararlos con el animal, ¿sí? Que bueno, es lo que va a ir haciendo la sede con nosotros. O sea, que tengan más o menos una defensa, que quisiera, o un speech, como dice Edu, de los puntos. Pero así como eh, apunte está muy bueno, digamos. Muchas gracias. Seguimos. Siguiente tipo de central. Central mediante turbina de gas. Lo primero que destacan, si lo pongo en negro, en realidad si aparece en negro es porque es una característica que no sabría Es si... neutra. Claro, sí, si catalogarla como buena o como mala. Rendimiento que llegan al 38%, siempre hablando de máquinas modernas. Bueno, principal talón de Aquiles, funcionan solamente con gasoil o gas natural, turbinas de gas. No pueden operar con mezcla de combustibles en simultáneo, es decir, o están quemando gas o están quemando diésel. Cuando tienen que pasar de un combustible a otro, necesariamente tienen que bajar carga y es una condición de riesgo para el despacho de la unidad, es decir, podría suceder que la unidad se tenga que desenganchar. Eh, el tiempo de arranque es muy corto, principal punto fuerte de esta tecnología, menos de una hora en frío. Y si están calientes, fíjense que solo algunos minutos en entrar en servicio. Sí, acá hay que hacer la diferencia entre heavy duty y, y aeroderivada, Sí, ¿no? desde luego, sí, O sea, sí, la sí. inercia térmica de una es distinta a la otra y los tiempos también lo son. Exactamente. O Sí, sea, después en turbina de gas vimos un arranque que duraba 10 minutos y estaba casi en carga full, o sea. Pero era una aeroderivada, ¿sí? Donde hay menos material, menos peso. sí, sí, sí. Y si no, imagínense un avión cuánto tarda en prender los motores y salir despegando, ¿no? Pero bueno, me fui. Exactamente. Bueno, acá otra cosa que menciona es que no son buenas para hacer regulación primaria de frecuencia. Esto que mencionamos, que la central de vapor sí es buena para hacer regulación primaria de frecuencia, no así la de turbina de gas, porque bueno, son un poco sensibles a estas variaciones de frecuencia. Eh, Cosas que ya hemos discutido, mínimos técnicos. En realidad esto no lo habíamos dicho. Habíamos dicho que los mínimos, o sea que cuando la turbina opera carga parcial lo hace a expensas de rendimiento, pero otra cosa que sucede es que cuando la turbina opera carga parcial empieza a tener problemas con los NOx. Eso es algo que creo que no habíamos mencionado hasta el momento. Bueno, esto lo dijimos recién. Bueno, esto también, el almacenaje de combustible líquido es una característica de las centrales de turbina de gas que espero que podamos ver en vivo. Requieren poco personal para su operación. Esto es, yo diría llamativamente poco, ¿no? Porque si uno compara la inversión de una planta con la cantidad de gente que la opera, es llamativo, ¿no? Y bueno, eso es otra cosa que quizás vamos a poder ver, vamos a poder apreciar en vivo también. Bueno,
Acá menciona también todos los avances tecnológicos y mejoras en rendimiento, en flexibilidad operativa. Otra vez una línea le dedica al mantenimiento. Son menores que las de turbina a vapor, pero muy estrictos. Las unidades de última tecnología del mercado fabricante, bueno, lo que habíamos mencionado alguna vez ya, que es todo un mercado altamente concentrado, ¿no? Los oferentes de esta tecnología no son muchas empresas, ¿no? Suele estar bastante concentrado. A nivel mundial, ¿no? No son muchos. Y bueno, acá en el país tenemos muy poco desarrollo de partes, o nulo directamente, y estamos en este sentido es una tecnología que depende mucho del exterior, ¿no? Bueno, ¿vamos bien? ¿Algún comentario que quieran hacer? O Edu, Flavia, Juan también. No, que yo me ponía a ver un poco lo de personal, personal para su operación, y básicamente es la misma cantidad que lo que mencionó ayer Juan para motores de combustión interna. Sí. ¿Sí? Eran 3 personas por turno, o sea, Exactamente. uno operando, uno dando vueltas, uno eléctrico y un mecánico, ¿sí? Dando vueltas ahí por las máquinas, a ver en campo, a ver si pasa algo raro. Pero tengan en cuenta que una unidad de estas puede andar en 250 megas, las más grandes. Sí. ¿Sí? Juan ayer mencionó que 5 unidades sumaban 100 megawatts, o sea, 3 personas, diluirla en 250 megas no es lo mismo que diluir 3 personas en 100 megas, el costo, digamos, de personal. Sí. No son para nada industrias de mano de obra intensiva, todo lo contrario, son tecnología intensiva, digamos. Pero es llamativo, ¿no? Que una central que cuesta en el orden, por ejemplo, como decía Edu, 250 megas, en el orden de 250 millones de dólares, que esté operada solamente por 3 personas, digamos. Bueno, eso habla un poco del nivel de automatismo, que estaba viendo si lo menciona acá, me parece que no, pero que son unidades altamente automatizadas. De hecho, el fabricante puede tomar el control de la máquina y operarla a distancia, de manera remota. Seguimos. Central de ciclo combinado. Bueno, principal ventaja, el rendimiento. Características que ya conocemos, ya lo dijimos, si hay bypass de la HRSG, puede operar como planta de turbina de gas. Otra cosa que también mencionamos, creo yo, en la clase, que 2/3 de la potencia que entrega una planta de ciclo combinado sale de las turbinas de gas y 1/3 de la turbina de vapor. Esto yo le agregaría que es para la configuración más habitual, que es la 2x1, pero bueno, hay otros bichos raros que seguramente Junior les va a contar, ¿no? La planta que tienen ellos, que es un bicho raro, que es 4x1, que ahí más o menos, ahí no se cumple esta relación. Pero bueno, porque es un bicho raro, ¿no? Ahí son 5 turbinas, 4 de gas y una de vapor, y todas en el orden de 50 megawatts. Pero bueno, es un bicho raro. Bueno, esto también que dice que las turbinas de vapor que componen el ciclo combinado generalmente son turbinas nuevas, 0 kilómetros, tecnología de punta. Por eso acá hacemos la distinción entre lo que es las turbinas que están instaladas en los históricos monobloques de vapor que menciona Flavia y las turbinas que forman parte de los ciclos combinados que empezaron a hacerse fuertes de mediados de los 90 para acá, que bueno, son máquinas de otra tecnología, ¿no? Y en caso de utilizar turbinas de vapor que ya estaban operando, se hace un revamping de la misma. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer en la central costanera. Bueno, no sé si lo querés contar, Flavia, capaz estamos pensando en la misma unidad, ¿no? La que convirtieron en... Exactamente, ellos, hay una unidad que había 5 monobloques de vapor iguales, y monoblocks de vapor iguales, y uno de ellos fue repotenciado y fue utilizado, digamos, no sé si expresar el término desguace, el resto de los componentes del ciclo, y la turbina de vapor fue repotenciada, como le llaman ellos, y forma parte del ciclo combinado, de uno de los ciclos combinados que tienen instalados. Claro, nosotros siempre decimos que
la lógica del ciclo combinado es instalar turbinas de gas y después hacer el cierre del ciclo, o que suele ser así, ¿no? O que ha ocurrido que muchas centrales que nacieron como centrales de turbinas de gas, luego en una instancia distinta o posterior, se cierra el ciclo poniendo las HRSG y toda la instalación de vapor. Bueno, acá fue al revés. Había un monobloque de vapor donde se sacó el generador de vapor convencional y se puso como generador de vapor una HRSG y una turbina de gas. Y se convirtió una turbina que estaba funcionando como monobloque de vapor a ciclo combinado. Bueno, seguimos. Bueno, lo que creo que también lo mencionamos alguna vez, que el combustible se puede quemar solo en ATG o también puede haber quemadores en la misma HRSG. Pasar de un combustible a otro implica bajar carga. Esto es algo que afecta a... O sea, es algo que impacta en la turbina de gas en principio, pero bueno, impactan en toda la instalación. Cuando se pasa de un combustible a otro en ciclo combinado, implica bajar carga. Bueno, el tiempo de arranque, esto ya lo discutimos. Bueno, cuando está de vuelta, las variaciones de carga, si es ciclo combinado, tienen que ser lentas. El ciclo combinado es prácticamente, o sea, si bien tiene la posibilidad técnica de ser flexible, generalmente se usa para potencia base, ¿no? Se trata de evitar modificar la carga de un ciclo combinado. Es decir, lo que es nuclear e hidráulica pesada y vapor, todo eso prácticamente hacen base, digamos. El ciclo combinado, si bien tiene la posibilidad de adaptar la carga, bien aparejado con algunos problemas, así que también hacen base generalmente. Bueno, acá habla un poco del tema de los sistemas, de control de los sistemas informáticos asociados a los ciclos combinados. Por el alto nivel de automatismo, bueno, imagínense la demanda de programación que hay detrás de todos estos sistemas. Bueno, los contratos de mantenimiento, esto generalmente es el mismo fabricante el que mete mano, digamos. Bueno, acá esto podría ser un punto débil, tendría que estar marcado en rojo quizás, que el hecho de que sea sistemas tan automatizados y que puedan ser controlados de manera remota, aparece el riesgo de seguridad informática, ¿no? De que un hacker pueda tomar la planta, ¿no? No sé si ha pasado eso, yo nunca escuché que haya ocurrido, pero bueno, acá lo menciono. Poco personal, pero muy especializado. De vuelta a lo mismo que hablamos recién. Enorme cantidad de potencia operado por 3 personas por turno. Depende igual de la realidad de cada planta, ¿no? Bueno, y acá algo que creo que se mencionó recién en turbina de gas, que el mercado es altamente concentrado, los fabricantes no son muchos, y bueno, de vuelta aparece el tema de la dependencia del exterior, justamente por lo mismo, ¿no? Porque los fabricantes son pocos. O sea, el corazón de esta instalación es la misma que una turbogás. Sí, exactamente. sí. La misma tecnología, así que vale lo mismo. La misma regla. Yo lo que sé hay en software, que acá también hay que sincronizar la parte gas con la parte vapor. O sea, no es que trabajan en forma individual, claro. Porque como dice ahí más arriba, el vapor tiene más inercia que el gas y de alguna manera hay que coordinar el funcionamiento, no es prender la turbogás y salir a máxima potencia, ¿sí? Porque hay que dar tiempo a lo que está atrás, que es más lento, reacciona de manera más lenta que una TG, la TB me refiero, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, es como un lastre, digamos, para la TG, que es rápida, que le pongan la TB a la salida y bueno, ralentiza su velocidad de cambio. Claro. Pero saben que trabajando a full, a carga 100%, nadie les gana en rendimiento y bueno, es lo que hay que pagar. Sí, exactamente. Sí. Bueno, pasamos a centrales de cogeneración.
Bueno, muy alta eficiencia. Acá hablan del 70%. Este número igual hay que no decirlo creo que no hay que decirlo tan libremente, sino siempre pensando que en la bolsa del rendimiento están metiendo no solamente lo producido en kilowatt hora, en energía eléctrica, sino también lo producido en calor de proceso, digamos. Y bueno, por ahí desde algunos puntos de vista no es metodológicamente correcto poner en la misma bolsa, pero es cierto que la energía de combustible se aprovecha con ese nivel, ¿no? El 70% de la energía liberada por el combustible es aprovechada, sea de manera eléctrica como calor de proceso, pero es aprovechada en esos niveles. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, aparte, ahí la idea que transmite esa frase es decir, mira, del 70% para arriba puede ser viable el proyecto de cogeneración. Si el proyecto de cogeneración, si un ciclo combinado te da 60% y a vos cogeneración te da 60, 65%, no lo Claro. pensé, quedate con una caldera por un lado, con una turbina, o sea, hay como límites en rendimiento donde uno evalúa seriamente la cogeneración y rendimiento cercano a una máquina tradicional se queda con lo ya conocido, que tiene mayor flexibilidad de operación, puede independizar la calefacción de la energía eléctrica. O sea, Exactamente. yo creo que está puesto con la intención de decir vale la pena si el rendimiento te da más del 70%. Exactamente. Bueno, acá otra cosa que explica que cuando la operación se sale de las condiciones de diseño, eh, se degrada un poco esos niveles de eficiencia, ¿no? Se vuelve más ineficiente. Y aparecen los problemas, ¿no? Bueno, en ciudades muy frías el calor cogenerado se puede usar para calefacción. No es algo que se pueda pensar mucho acá en Argentina porque no tenemos grandes concentraciones. Eh, en realidad, yo lo diría así, en las zonas frías del país no hay ciudades donde la gente viva de manera muy concentrada, ¿no? En otros países sí se usa mucho, ¿no? Con el calor residual de los ciclos de potencia, utilizarlo para calefacción de las ciudades, ¿no? Climas fríos, ¿no? Obviamente. Países nórdicos, esas son. Bueno, hay muchas arquitecturas distintas de este tipo de planta, como ya lo hemos visto en su clase. Bueno, habla del emplazamiento que tiene que estar a proximidad a la planta industrial que abastece de calor, claramente, ¿no? Ujú. Eh, claro, bueno, acá habla también el tema de que el calor industrial es a solo efecto de la industria que abastece. Bueno, la generación de energía eléctrica puede estar o no en concordancia con el requerimiento de energía eléctrica de la industria a la cual está asociado, es decir, puede tener un saldo vendedor o un saldo comprador. Bueno, esto es algo que, relacionado con lo que mencionaba Edu recién, que tiene algunos problemas aparejados la cogeneración, como es esto de que el hecho de que el requerimiento de calor industrial es el que es generalmente mandatorio de la operación, y bueno, y la parte eléctrica se tiene que adaptar, digamos. Que acá parece que es al revés. O sea, el que exige más la regla de cómo posicionar el poder de las máquinas es Camesa, cuando solicita despacho de energía eléctrica, y si te sobra energía térmica hay que ventearla. O sea, no es Claro. que acá la energía térmica se ajusta a lo que sucede con la energía eléctrica, porque hay unos contratos, digamos, que hay que cumplir. Sí, Pero tendría que ser de la otra forma, ¿no? sí. Garantizar el calor, el vapor para calefacción y bueno, y como secundario la energía eléctrica Sí. inyectar al sistema. Pero bueno. Generalmente, bueno, igual eso está más adelante en otra gráfica, pero generalmente las centrales de cogeneración tienen prioridad de despacho justamente por la alta eficiencia. Ahora, en un ratito hablamos un poco de eso. Bueno, se despachan por costo marginal, eso ahora viene en un rato. Vamos a hablarlo ahí mejor. Argentina despacha por costo. Hay
otras modalidades, por decirlo de alguna forma, donde los despachos pueden ser por cuestiones contractuales que no tienen necesariamente relación con el costo. Bueno, acá generalmente se despacha por costo marginal. Bueno, lo que veníamos hablando, que son consideradas máquinas de base justamente por su alta eficiencia. Y bueno, esto es lo que decía Edu al principio, ¿no? Que en términos de control, operación y mantenimiento son todavía más complejas que las centrales de ciclo combinado. Entonces, si la eficiencia no va a estar muy por encima del ciclo combinado, bueno, a veces no vale la pena todos los problemas que vienen aparejados con la cogeneración. Bueno, seguimos. Motogeneradores, eso está sumamente fresco, ¿no? Fresquito. Hace menos de 24 horas que se discutió estas cuestiones, pero fíjense que está totalmente en línea con lo que habló Juan. Bueno, acá menciona que es una tecnología más antigua para la generación eléctrica. Esto parece una soncera, pero que una tecnología esté muy afianzada, que la gente la conozca, es importante. En realidad puede ser una fortaleza para la tecnología. O incluso puede ser una desventaja porque muchas veces hasta se arraiga de manera cultural, ¿no? Pasa un poco con la movilidad, ¿no? El motor de combustión interna, sea a nafta o a diésel, está tan instalado que los autos o los colectivos, los camiones son de esa forma, que cada vez que aparece alguien a querer cambiar todo eso y desarrollar toda una nueva industria, bueno, tiene sus trabas, ¿no? Bueno, acá hablo un poco de las plantas de combustible dual, que bueno, Juan esto lo habló con mucho detalle. Los combustibles que admite las centrales motogeneradores, gas natural, gasoil o fuel oil, gran ventaja ahí, gran punto fuerte. Pero bueno, aparentemente todavía no han resuelto el tema de operar con mezclas de combustible. El tamaño de los módulos, acá dice que no se suelen ver de más de 20 megawatts y que las centrales generalmente tienen varias máquinas. La confiabilidad también la discutieron bastante. De alguna manera viene de la mano de que sean varias unidades por planta. Uno de los principales puntos fuertes es los tiempos de arranque. Y esto también, algo que menciona acá, no solamente el tiempo de arranque, sino la pendiente de variación de carga muy pronunciada, es decir, la capacidad para adaptarse a los cambios en la carga. Son más estables que las centrales convencionales cuando hay variaciones de carga. Bueno, acá habla un poco del mantenimiento. Creo que esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy, de que el mantenimiento no es tan especializado, que eso contribuye con la disponibilidad y la confiabilidad. Bueno. Sí, Pico, y perdón, en esa Sí, última, dale. no, déjame agregar que vimos que en varias de las centrales que Guarcila tiene en Argentina, ellas mismas, o sea, la misma empresa, realiza la operación y el mantenimiento de las mismas, ¿sí? Es decir, además de montar la planta y entregar la llave en mano, generalmente firman un contrato por operación y mantenimiento por 10 años, ¿sí? Que bueno, creo que eso también hace un poco referencia a ese ítem. Excelente. Uy. Bueno, acá menciona un poco de que el tema este del mantenimiento les ha resultado un poco desventajoso a la hora de competir con otras tecnologías. Bueno, para una misma potencia instalada, acá dice que ocupa más superficie que las anteriores. Bueno, eso yo creo que si uno lo compara con una turbina de gas, por ejemplo, ¿no? Que una sola unidad una sola turbina de gas industrial, estar arriba de los 100 megawatts. Y bueno, para hacer 100 megawatts en una planta con motogeneradores se requieren de varias unidades y probablemente la superficie ocupada sea bastante mayor.
Bueno, esto también lo comentó Juan con mucho detalle, cómo se complementa con las renovables y el futuro que puede llegar a tener el motogenerador en matrices energéticas donde tengan mucha generación con renovables. Y esto me parece muy interesante, que también creo que lo discutimos un poco ayer, que si bien puede ocurrir que existan otras tecnologías que sean más económicas o que tengan costos operativos o de instalación menores al motogenerador, haya restricciones en el transporte de la energía eléctrica que hagan que no se puedan utilizar esas tecnologías que son más económicas, entonces se recurre al motogenerador para reforzar puntos específicos y distribuidos, ¿no? Se habla mucho del potencial que tiene Argentina en términos de recursos renovables, ¿no? Se menciona siempre los vientos en la Patagonia o los niveles de radiación solar del norte, pero no siempre se menciona las restricciones al transporte de toda esa energía, ¿no? La infraestructura que requiere mover esa energía, no solo generarla, sino moverla. Entonces, muchas veces ocurre que si bien el motogenerador es más caro, tiene costos operativos más altos, bueno, se termina optando por esta tecnología porque uno la puede poner muy cerca del consumo. Entonces, de alguna manera, evita estas restricciones en el transporte. Transporte de energía eléctrica, ¿no? Siempre hablando. ¿Seguimos? Preguntaba, no sé si Edu quería hacer algún comentario de esta cuestión o de... No, que son para reforzar nodos, o sea, como dijiste vos, o sea, ante la factibilidad, o sea, la variable económica de instalar nuevas líneas de alta tensión para mejorar el transporte, que demandan un plazo, bueno, en cierta etapa de años anteriores se prefirió colocar este tipo de tecnología en puntos donde había faltante en la oferta de energía eléctrica o de capacidad de transporte para reforzar en horas pico. Y ustedes van a ver, yendo por varias rutas de la Argentina, que cuando llegan a una ciudad, afuera de la ciudad, van a encontrar contenedores, básicamente, uno al lado del otro, con un escape grande hacia la atmósfera, y básicamente son motores de combustión interna que van operando en las horas pico. Básicamente a la mañana y a la tarde. Hace unos años, no recuerdo exactamente cuántos, pero me acuerdo de ver noticias donde la gente en Capital se quejaba del ruido que producían los motogeneradores que ponían estacionados en la calle, porque es equipos autocontenidos así como si fuese un container o sea, un semi, imagínense, que lo estacionan con el equipo y lo ponen a generar y lo enchufan a la red ahí para reforzar nodos, pero bueno, quedan produciendo ese ruido molesto que a la gente en ese momento le molestaba. Pero bueno, eso creo que después ahí estaba un poco más apretado el sistema eléctrico. Me parece que hoy la situación es otra. Sí. No, bueno, pero es otra por no por una sobreoferta, sino por una baja en la demanda. Sí, tal cual. Exactamente. Y bueno, para cerrar, quería mostrarles esta otra diapositiva que hemos tomado prestada. Habla un poco del despacho de carga, ¿no? De esto de que acá en Argentina se despacha por costo marginal. La idea que intenta transmitir este gráfico es cómo es el orden de prioridad en el despacho cuando no hay restricciones en el transporte. Es decir, cuando lo único que importa es el costo. Y fíjense cómo a medida que va aumentando la demanda, los tipos de centrales que van entrando en servicio, ¿no? A medida que aumenta la demanda, esta línea se va corriendo para la derecha y van entrando las centrales, los tipos de central. Y lo que está representado acá es el costo variable de producción, ¿no? Que tiene que ver mucho, obviamente, con el rendimiento y con el costo del combustible. Fíjense que todo lo que es nuclear, esto está siempre funcionando. Renovables
hidráulica pesada también. Ahí el costo, no hay costo de combustible asociado, digamos. Bueno, después aparece la hidráulica de embalse. Y fíjense que acá lo primero termoeléctrico que aparece es la cogeneración y el ciclo combinado. Después, si hay que seguir encendiendo unidades para cubrir la demanda, se pasa a las turbovapor quemando gas. Después a la turbina de gas a ciclo abierto. Turbovapor quemando fuel oil. Y por último el motogenerador quemando diésel. Acá, si ven estos niveles de costo, o sea, en realidad es un gráfico cualitativo, ¿no? Porque no hay valores, pero que muestra que el motogenerador quemando diésel tiene un costo marginal, o sea, el costo es mucho más alto que, por ejemplo, la turbovapor quemando gas. Eso tiene que ver con el costo del diésel en comparación con el costo del gas, ¿no? Recuerdo el valor que mencionaba este profesional, que hablaba del orden de los 3 y pico de dólares del gas producido acá en Argentina por millón de BTU, contra en el orden de 14 dólares cuando se trata de diésel, ¿no? Entonces ahí hay, por más eficiente que sea un motogenerador, cuando funciona con diésel, bueno, no tiene forma de competir en términos de costo. ¿Se entiende más o menos esto? Lo que intenta representar este gráfico. Fíjense en las dos curvas, ¿sí? Cómo la energía renovable, que básicamente es combustible, como dijo Fede, cero, costo cero, va reduciendo, va tirando hacia abajo ese costo marginal, ¿no? Esa curva roja, ¿no? Porque de alguna manera es energía sin combustible, casi tendrá su costo operativo, su amortización de inversión, pero va ayudando a diluir, digamos, el costo del resto de las tecnologías más caras, ¿sí? Básicamente el costo marginal es cuánto me sale más agregar 1 megawatt hora al sistema, ¿sí? Y obviamente voy a agregar la máquina que me oferte esa energía al menor precio. Por eso es costo marginal, ¿sí? Excelente. Bueno, ¿alguna consulta, comentario? ¿Crítica? ¿Insulto? ¿Agravio? Fede, Sí, ¿esta es la última, Filmina? sí, es la última, la última. Bien. Yo quería comentar también que de alguna manera el costo de la energía no viene diferenciado para nosotros si tu energía viene de una tecnología o viene otra, ¿sí? El costo de la energía, o sea, básicamente es un costo monómico que se mete todo adentro, toda la energía de todas las tecnologías generadas, y sale un valor medio, ¿sí? O sea, y fíjense que si yo utilizo para generar la misma cantidad de energía fuentes que son más económicas, ese costo medio va a bajar, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en las épocas de ahora de baja demanda, que utilizo tecnologías que son más, no solamente con mayores rendimientos, consumo específicos, que utilizan combustibles, también el precio de combustible afecta el costo marginal, ¿no? Pero si yo utilizo tecnologías más baratas, de mayor rendimiento y de menor costo operativo, ¿sí? Voy a tener un costo medio menor. Y a todos nos va a salir energía menor. Que esa es la idea también de las renovables. Si yo meto renovables que me van bajando el costo medio, porque cada vez tiene mayor participación en la torta de generación de energía, eso va a tender a bajar el costo para todos, ¿sí? Acá no vuelvo a insistir, no se discrimina, ¿sí? Si el megawatt que consumen ustedes salió de un diésel, si salió de una turbovapor, una TG. Todos se meten en la misma bolsa, se saca el valor medio y eso se le cobra a todos los clientes. Después otra cuestión de impuestos y subsidios de por medio, ¿no? Pero básicamente es la forma de determinar el valor de la energía. Listo. No sé, Fede, Excelente. Bueno, voy a detener la grabación.